a todos de nuevo, bienvenidos a DCM Store. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este Citizen modelo AT8020-03L. Este es de la línea Blue Angels, es el World Chronograph. ¿Okay? Es un reloj avanzado, súper avanzado tecnológicamente. Voy a pasar a decirles las características del reloj y conforme vaya diciéndoselas voy a mostrarles en la pantalla o en la programación, porque como les digo, como es muy completo, sí, no quiero tomar mucho tiempo. Ok, la correa, como vemos, es de cuero o piel, es en color azul militar o azul naval, con un acabado hermoso. Okay. La caja es en color azul también. Por la parte de atrás tiene el color característico de los Blue Angels, que son de piel. Vemos en la caja también el símbolo de Blue Angels. Y aquí encontramos los datos técnicos también del reloj, como el calibre del reloj, por si alguien necesita buscar los instructivos vía online. Okay. Este reloj cuenta con cronógrafo. Me voy a permitir aquí empezar a trabajar. Okay. El cronógrafo ahí está en funcionamiento normal. El reloj funciona con el botón derecho superior. Ahí le decimos que se posicione al funcionamiento del cronógrafo. Este dial es el que mide los minutos y el de abajo los segundos. Es un veintiavo de segundo lo que mide el cronógrafo. Entonces aquí nuevamente en la parte de arriba presionamos y ya empieza a funcionar lo que es nuestro cronógrafo. Aquí vemos cómo van avanzando los segundos y aquí está la veintiava parte de cada segundo. Obviamente acá están los minutos. Voy a dejarlo funcionando así para que avance y ahorita paramos el cronógrafo mientras les sigo explicando qué otras cualidades tiene. Este reloj también cuenta con una regla de cálculo interna, ¿sí? Que aquí podemos ver, y que con este botón podemos ajustarla. Obviamente este es una regla de cálculo para pilotos donde pueden medir consumos de combustible, ya sea en litros, galones, distancias en kilómetros, millas, y aquí vienen algunos de esos datos. Sigo con las características. El cristal es de zafiro antirreflejante, o sea, es lo mejor que hay, no se te va a rayar nunca este reloj. Es un EcoDrive, ¿sí? Aquí está marcado que es un Citizen EcoDrive. Viene marcado con una resistencia de 200 metros al agua, lo cual es bastante para la funcionalidad de este reloj. Es radiocontrolado. Recordemos que Citizen maneja 5 antenas de radiocontrol a nivel mundial y la que está aquí en Norteamérica está en Fort Collins, Colorado. Abarca todo México, abarca todo Estados Unidos y todo Canadá. Sudamérica no lo abarca, mas sin embargo el reloj puede programarse manualmente, o cuando tengan algún viaje a esta zona, el reloj lo que hace es todos los días a las 2 de la mañana busca la señal para hacer una actualización del tiempo en forma precisa con el reloj atómico. Esa es la función del radio controlado. Otra característica muy avanzada también es el calendario perpetuo. ¿Qué significa? O algunas personas que no lo saben, es que una vez que programas tú el calendario, por ejemplo aquí la fecha, el reloj va a saber si es febrero. Entonces cuando febrero tiene 28 días, al siguiente 1 de marzo no va a seguir 28, 29, 30, 30, o sea, se brinca del 28 al 1 de mayo. Obviamente también toma en cuenta los años bisiestos. Por esta parte también podemos ver los días de la semana: domingo, lunes, martes, miércoles, con las iniciales pero en inglés, ¿sí?
Por ejemplo, aquí si parara el cronógrafo, le voy a decir para. Si se fijan, acá también el indicador está funcionando el cronómetro, pero aquí el indicador de los segundos, de las 20 partes de segundos, ahí paró. Volvemos a activar el cronómetro y sigue funcionando. ¿Qué hace el reloj? Si está funcionando el cronómetro y quieres dejarlo 5 o 10 minutos, el reloj hace descansar esta manecilla que va pues a una velocidad bárbara, porque no tiene ningún sentido estar dando vueltas ahí, solo para, pero como quiera sigue funcionando. Aquí por ejemplo lo paro y le voy a decir que vaya a la posición 0. Vamos a ver cómo esta se va a la 0 y la de los minutos vuelve también a la posición 0. ¿Okay? Ya está el cronómetro otra vez listo para utilizar. ¿Okay? Otra de las funcionalidades es que tiene una zona horaria de 26 ciudades. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven aquí alrededor del dial, por ejemplo, por aquí está Nueva York, por aquí está Río de Janeiro, y si vamos dando vueltas podemos ver más países. Por aquí está Tokio y podemos ver todos los países que podemos ajustar. ¿Qué significa esto? Que aunque no venga a tu país, tú tienes que caer en una zona horaria de esas, ¿sí? Por ejemplo, para programar el horario de un país, se saca la corona una vez, ¿ok? Y aquí vemos que el reloj está posicionado en Nueva York. Vamos a suponer que lo queremos llevar, vamos a buscar aquí un país. A Sydney. Aquí está Sydney, Australia. Ok, entonces está posicionado en el número 27. ¿Cómo lo pasamos para allá? Si se fijan, ya sacamos la corona una vez y empezamos a girarla. Tenemos que llevarla hasta el país que queremos ubicar la zona horaria. Vamos a dejarla aquí en Tokio. ¿Sí? Aquí está Tokio. El reloj solo empieza a programarse para buscar el horario de Tokio. ¿Ok? Tiene también en la carátula el indicador de reserva de energía, que es este que ven aquí. Estas 4 líneas, son 3 blancas y una amarilla. Ahorita le pongo la funcionalidad. Dijimos que viene marcado aquí los días de la semana. ¿Qué más? Vamos a dejar que termine de actualizarse al horario de Tokio para mostrarles cómo ustedes pueden pedirle también que haga, se puede pedir en forma manual que haga un contacto con la antena de radio control. Es con este botón. Y a la vez te da la información del nivel de carga del reloj. Vamos a dejar que termine de ubicar su horario en Tokio. Me fui muy lejos. Mientras, vamos a darle una vuelta al reloj para que se pueda apreciar. En realidad ven esa línea amarilla. Recuerden que el cristal es de zafiro antirreflejante. Aquí viene marcado en la tapa una de sus cualidades. Este reloj para las prestaciones tecnológicas tiene una relación de precio con tecnología muy buena. Es un reloj muy vendido también. Okay. Vamos a pasar
ahora sí, a pedirle la información de la carga. Se le aplana el botón inferior derecho. Se fijan acá nuestro dial, ya se movió y nos dice que está a nivel 3 de carga. Obviamente le falta un poco más de exposición a la luz para que el reloj se llegue al nivel máximo. Solo después de unos segundos vuelve a su posición original. ¿Cómo le pedimos que se actualice con la señal del radiocontrol? Le picamos. Una vez, ahora fíjense en la posición de abajo, dice que no está ahorita con la señal del radiocontrol. Si le picamos, vamos a dejar que se devuelva. Ya está en funcionamiento nuevamente. Y vamos a picarle 2 veces al inferior. ¿Sí? Si se fijan, ahí se brincó al RX. Ahí está haciendo la función de buscar la señal de la onda del radiocontrol, ¿sí? O sea, está buscando actualizar el tiempo. Si se fijan, el reloj también paró totalmente porque ahorita está analizando la onda de radio para ahorita traer la hora exacta con el reloj atómico. Es todo lo que les puedo explicar de este reloj. Recuerden que somos distribuidores autorizados de Citizen México. Este reloj viene con una garantía de 5 años de Citizen México. Viene con su instructivo en varios idiomas. Y viene con su caja EcoDrive, que voy a permitirme pasar por aquí. ¿Sí? Esta es la caja EcoDrive que incluye. Visítenos por favor en dsmstore.net y acuérdense de buscar su cupón de descuento para que logren aún un mejor precio. También les recordamos que enviamos a todas partes del mundo, tenemos clientes en todas partes del mundo y tenemos los métodos de pago más seguros a nivel mundial. Muchas gracias y bye a todos.